Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en nuestra sesión 306 de la novena temporada de la Cátedra de los Jueves, a través de nuestra página oficial de Facebook, del Aula Virtual de la Subgerencia de Capacitaciones del Poder Judicial y del canal de Justicia TV. Saludamos hoy a nuestro distinguido expositor, el doctor Germán Pavón Gómez, con su tema Visión sustancial del indicio de injusto penal y sus proyecciones hacia la censura de indicios de casación penal. Esta tarde nos acompaña el miembro integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional, el doctor Víctor Alcózar Acosta, que el día de hoy estará brindando las palabras de bienvenida a nuestro expositor. Adelante, doctor Víctor Alcózar. Gracias, Ebony. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Es un honor para mí dirigir este importante evento a nombre del doctor y presidente Octavio César Saguanay Calcín y de nuestro presidente de comisión, el doctor Rómulo Carcausto Cayo. El escenario hoy día se viste de gala con la presencia de una talentosa persona cuyo nombre es el doctor Germán Pavón Gómez. Y para mí es todo un honor presentarlo con su tema que nos va a disertar el día de hoy, que lo ha denominado Visión sustancial del indicio de injusto penal y sus proyecciones hacia la censura de indicios en casación penal. Recibamos todos a nuestro gran expositor. Muchas gracias, le damos el pase al doctor Germán Pavón Gómez. Así es, doctor Víctor, muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Antes de iniciar y continuar con nuestra exposición del día de hoy, vamos a dar una breve lectura de la hoja de vida de nuestro expositor, quien es abogado penalista, autor de varios libros, entre ellos La casación penal en el sistema acusatorio, La teoría del caso imita al ajedrez y lógica de indicio en materia criminal, profesor también de la Universidad de Rosario. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a nuestra exposición el día de hoy. Cedemos el pase al doctor Germán Pavón Gómez para el inicio de su disertación. Adelante, doctor Germán. Muchísimas gracias, doctor Víctor Alberto Alcocer, la doctora Ebony del Milagro Ramírez Salas. Muchísimas gracias por esta invitación de la Corte Suprema de Justicia del Perú, y reciban todos ustedes, mis amigos, un saludo muy especial. Es un gusto, siempre es un gusto estar con ustedes, y desde luego que me emociona mucho cada vez que me invitan, y cada vez que me invitan vengo con mejores ánimos. En el día de hoy vamos a trabajar el tema que se llama la visión sustancial del indicio de injusto penal y sus proyecciones hacia la censura de indicios en casación penal. Por tanto, sea lo primero dar gracias a Dios por permitirme hacer presencia en este escenario y expresar mis agradecimientos a ustedes, al Perú, por esta invitación. Desde luego que me llena de muchísimo regocijo, y llegue nuestro saludo a todos los profesionales del Perú que hacen presencia en este evento. Doctor Germán, disculpe que le interrumpa. ¿Podría, por favor, prender su cámara para poder nuestros participantes puedan visualizarlo? La cámara encendida. Por favor. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde? Ahí. Ahí está. ¿Listo? Ahora sí, estamos bien. Gracias. Ah, perfecto. Muy bien. Siempre me ha gustado salirme de los lugares comunes y, como un proceso dialéctico, procurar
avanzar o profundizar o bucear más allá de los lugares comunes en lo que corresponde a los indistintos institutos sobre los que abordamos ejercicios argumentativos. En esa medida, esta charla, este conversatorio de la visión sustancial del indicio de injusto penal le apunta justamente a eso, a salirnos de los lugares comunes de la estructura formal del indicio en materia criminal que hemos escuchado a lo largo de más de siglo y medio y que ustedes también lo han escuchado, donde nos han enseñado y hemos aprendido en cuanto a la estructura formal del indicio, que tiene unos componentes de hecho indicador, inferencia razonable y de hecho indicado, o de premisa menor, premisa mayor y conclusión. Y esta hecho indicador, inferencia razonable y hecho indicado, esa estructura, pues las hemos aprendido de los maestros Mittermeier, Pietro Helero, Framarino, Muñoz Abaté, Antonio de Lepián, Vito Yanturco, François Gorpe, Jorge Areno Salazar, Santiago Sentil Melendo, Hernando Davis Echandía, Sergio García Ramírez, Yesir Reyes Alvarado, el maestro Carrara, Santiago López Moreno, Marina Gascón, Alfonso García Figueroa, Tiberio Quintero, Jairo Parra Quijano. Y me disculpan si se me escapan los maestros del derecho probatorio del Perú y otros del derecho probatorio latinoamericano que se han ocupado del estudio del indicio desde esa perspectiva formal a la que hicimos referencia. Muy bien. Debemos decir que esa estructura lógico-formal, que es distinta a la visión sustancial, pues desde luego que reviste utilidad para elegir la ruta de impugnación en casación penal o para elegir la ruta de impugnación en escenarios de juicio oral, en alegatos de conclusión, cuando se trate de atacar, cuando se trate del ataque o contra el hecho indicador o contra la inferencia lógica o contra la conclusión o la forma articulada de los indicios. Es útil esa estructura formal del indicio, pero debemos tener en cuenta que en el tablero adversarial cognoscitivo, y subrayo tablero adversarial cognoscitivo, más allá de los aspectos formales del indicio con su estructura del silogismo, lo que se pone en el centro del debate para el razonamiento crítico dice relaciones con un interrogatorio práctico en la siguiente dirección, acerca de qué se debe entender por indicios de injusto penal. O en otras palabras, ¿qué se debe entender por indicios de daño consciente y voluntario? ¿O qué se debe entender por indicios de conducta de autoría material, de autoría mediata o de coautoría, pero culpable? ¿O qué se debe entender por indicios de conducta de cómplice, determinador o interviniente culpable en la comisión de un ilícito? Por tanto, mis queridos amigos, consideramos que después de más de medio siglo
de oír esa fórmula lógica abstracta, en sentido de que el indicio es un hecho debidamente probado que por medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva de un hecho conocido al desconocido. Esa es un lugar común que se repite, pero como fórmula abstracta, como fórmula lógico-abstracta. Por eso decíamos, la pregunta no es qué es si el indicio es un hecho debidamente probado que por medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva de un hecho conocido a un hecho desconocido. La pregunta es, ¿qué se debe entender por indicio de injusto penal? Por tanto, consideramos que sin descartar la estructura formal del indicio a la que hemos hecho referencia, ya es hora, claro, más de medio siglo o más de siglo y medio, ya es hora de concebir al indicio de injusto penal. Ya es hora de concebir al indicio de daño consciente y voluntario a partir de una polifonía sustancial que se ligue a la conducta humana. Ya es hora de poner otra partitura conceptual que nos ofrezca concreciones sustanciales y usos de lógica aplicada que aterricen en la práctica de la teoría del caso aplicados a los planteos del caso concreto, toda vez que consideramos que esa receta que se ha fijado incluso como, como explicación en los diccionarios, si se consulta el diccionario La Luz sobre el indicio, creo, hace rato no lo consulto, pero creo que ahí también se da esa descripción. Esa receta, a nuestro juicio, continúa esquemática y continúa demasiado rayada en su abstracción, distante del caso concreto. Hace un momento decíamos que era necesario concebir el indicio a partir de una polifonía sustancial que se ligara a la conducta humana. Y quiero comentarles un pequeño anécdota. Cuando hace ya varios años, cuando hice estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en Derecho Penal, pues mi tesis de grado era la lógica del indicio en materia criminal. Y en su momento, pues me dijeron que eso no tenía, que eso era un tema probatorio y procesal, que no tenía nada que ver con la teoría, con el derecho penal. Yo les dije, oiga, una cosa, pero si los indicios son del delito y si lo esencial del delito es la conducta humana y si lo esencial del delito es la conducta humana culpable, ¿cómo es posible llegar a concebir el delito solamente desde una perspectiva lógica, abstracta, procesal o puramente probatoria? Bueno, sencillamente, pues esa tesis doctoral no pasó, no me la aprobaron, pero finalmente salieron 2 tomos de lógica del indicio en materia criminal. Por tanto, consideramos que una visión sustancial del indicio comienza a ligarse a la conducta humana. Una visión del indicio sustancial del indicio se debe ligar al indicio, pero del daño consciente y voluntario. De otra parte, consideramos que la aprehensión de lo que como argumento práctico y sustancial constituye el indicio de injusto penal tampoco se resuelve con proseguir en el debate acerca si el indicio es o no un medio de prueba, o acerca de si el indicio
es o no un razonamiento. Tampoco se resuelve cavando en la afirmación heredada de antiguos lugares comunes, en sentido de que el indicio es una premisa fáctica que hace parte del razonamiento. ¿Y por qué decimos lo anterior? Porque esos son unos forcejeos lógico-abstractos, en el vacío, en blanco y negro, a favor o en contra del ser o no ser del indicio. Y con discutir si el indicio es o no un medio de prueba, o si es o no un razonamiento, pues no se resuelve nada acerca de lo que como argumento práctico y contenidos esenciales constituye el indicio de injusto penal. Y desde luego, quizás lo único que permiten esas escaramuzas es continuar en las calistenias o mantener las calistenias para mantenerse en las nebulosas. Por el contrario, a nuestro juicio, lo trascendente se halla en la concepción y aplicación sustancial de lo que como argumento se le otorga el indicio de injusto penal en los actos de investigación y de juzgamiento particular, toda vez que las inferencias indiciarias en materia penal no existen en abstracto ni en el vacío. Por el contrario, siempre se proyectan funcionales en un contexto específico de razonamiento adversarial aplicado a la conducta ilícita concreta, objeto de prueba y decisiones. O en otras palabras, aplicada a la teoría del caso concreta, imputativa o acusatoria, o a la teoría del caso de la defensa. Mucho se ha hablado de la teoría del caso y podemos resolverla que más que teoría del caso, porque diríamos que teoría del caso no hay, lo que hay es teoría del delito aplicable al caso concreto. Y en nuestra segunda edición del libro, Cómo la teoría del caso imita el ajedrez, sin entrar pues en una discusión rabiosa con los grandes tratadistas del derecho hispanoamericano y latinoamericano, decimos, en vez de hablar de teoría del caso, ¿por qué no hablamos del planteo del caso? El planteo del caso imputativo, el planteo del caso acusatorio, ¿cuál es tu planteo del caso de la defensa? Desde luego, un planteo ligado a la teoría del delito aplicable al caso concreto. En esa mirada, pensando el indicio de injusto penal, consideramos que para la narrativa, no teórica abstracta, sino para unas aplicaciones teóricas, prácticas y fructuosas del derecho probatorio, ya es hora de arribar a una visión de indicio de injusto penal, desde luego, sin desechar esa estructura lógico-formal del indicio, pero teniendo en cuenta que el raciocinio no es todo. Y esa visión sustancial del indicio de injusto penal, como lo decíamos en palabras anteriores, se logra integrando la conducta humana con relevancia penal a la concepción del indicio aplicado al diseño y la construcción del planteo del caso concreto. Los indicios de injusto penal, los indicios de daño consciente y voluntario, los indicios que muestran y que revelan aspectos sustancial penales
y que por sobre todo interesan al proceso penal, no son premisas fácticas de cualquier cosa. No son indicios de cualquier cosa. Porque los indicios de cualquier cosa serán indicios de esa cosa cualquiera, mas no serán indicios de responsabilidad penal. Observen ustedes que ya nos estamos... Si el indicio de responsabilidad, si el verdadero indicio que importa al proceso penal es el indicio de responsabilidad penal, es el indicio de conducta culpable, no de responsabilidad penal objetiva, sino un indicio de responsabilidad, pues debemos entender que no son los indicios de responsabilidad, no son los indicios de autoría objetiva, no son los indicios de autoría material objetiva, no son los indicios de autoría inmediata objetiva, no son los indicios de participación objetiva, de pura participación en modo de complicidad objetiva o de solo participación en modo de determinador objetivo. Tampoco son menos simples indicios de adecuación típica. En otras palabras, los indicios que interesan al proceso penal, ¿cuáles son? Pues los indicios de responsabilidad penal, o sea, los indicios de conducta culpable. ¿Y por qué lo anterior? En la mayoría de los códigos penales latinoamericanos, en el nuestro, en el colombiano, en el Código Penal del Perú, tengo entendido, y me lo podrá corregir el doctor Víctor, si hay un principio que dice que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Entonces, a partir de ese basamento surge lo que hemos denominado una visión sustancial del indicio de injusto penal. Y esa visión sustancial del indicio de injusto penal la hablamos en modo de argumento práctico, en modo de universalidad de razones de carácter sustancial penal que pueden ser aplicables, pues, en los ejercicios de argumentación en cualquier escenario en que nos encontremos. Escenario desde luego, respetando desde luego los códigos procesales penales. O sea, estamos hablando en modo de universalidad de razones de carácter sustancial penales que pueden ser aprehensibles en cualquier escenario territorial de nuestra América hispana. Primer punto. A ese respecto consideramos 4 ejes temáticos fundantes, a saber, primero, el indicio de injusto penal. Consideramos que no es dable concebirlo en la teoría ni en la práctica del habla argumentativa. Estoy hablando en la teoría y en la práctica del habla argumentativa. Primero, al margen de la conducta humana exteriorizada o ejecutada. O en otras palabras, no es dable concebirlo al margen de la conducta consciente y voluntaria del daño causado. Segundo, el indicio de injusto penal no es dable concebirlo en la teoría ni en la práctica del habla argumentativa al margen de la descripción y estructura legal de la autoría y la participación, ni al margen de la acreditación de la adecuación inequívoca de la conducta
a los dispositivos amplificadores del tipo de autoría o participación. ¿A qué me estoy refiriendo? Los dispositivos amplificadores del tipo de autoría o participación tienen unos nomen juris, nombres jurídicos, autoría material, autoría inmediata, coautoría, complicidad, determinador, interviniente, pero son nombres jurídicos. Pero realmente los contenidos de la autoría material van más allá del nombre jurídico. El modo del profesor Roxin, autor material, es quien domina el hecho. El modo del profesor Mario Salazar Marín, nuestro amigo colombiano, autor, no es quien domina el hecho, sino quien domina el injusto. Y el concepto de coautoría material va más allá del nombre jurídico y tiene una estructura: acuerdo de voluntades, división material del trabajo, aporte esencial y actos coejecutivos. Entonces no podemos hablar de indicios de injusto penal al margen de la adecuación inequívoca de la conducta de la persona a los dispositivos de autoría o de participación. Tercero, si el indicio de injusto penal, insístase, es un indicio de responsabilidad penal, es claro que como indicio del daño consciente y voluntario, pues tampoco es dable concebirlo ni en la teoría ni en la práctica del habla argumentativo al margen de la valoración de responsabilidad penal. Lo anterior, ¿por qué? Y esto es algo elemental. Porque al derecho penal no le interesan los autores o partícipes objetivos. Al derecho penal no le interesan los autores o partícipes puramente factuales. Al derecho penal lo que le interesan son los autores o partícipes culpables. Esto es, los autores y partícipes que hubieran tenido conciencia y voluntad del daño causado. Cuarto, el indicio de injusto penal no es dable concebirlo en la teoría ni en la práctica del habla argumentativo, obvio, al margen de los principios de necesidad de la prueba. Y obvio, al margen del principio de ilicitud y de ilegalidad de la prueba, bajo el entendido que sin principio de necesidad de la prueba, pues no tendremos la facticidad a partir de la cual, no tendremos el hecho indicador a partir de que nos permita construir una inferencia razonable y llegar a una conclusión. Y desde luego que cuando nos encontramos ante medios de prueba que hubiesen sido obtenidos de forma ilícita o de forma ilegal, como el indicio no tiene una existencia autónoma sino derivada y deriva de medios de prueba personales o reales, pero cuando estos han sido obtenidos a través de actos de investigación ilícitos y legales, pues a partir de actos de investigación ilícitos y legales no podemos extraer hechos indicadores que nos permitan hacer inferencias razonables y llegar a conclusiones de carácter sustancial. Desarrollemos lo anterior. No podemos hablar de indicio de injusto penal, primero, al margen de la conducta humana exteriorizada o ejecutada. Desarrollemos eso. Es un principio, sí, es un principio fundante que hemos escuchado en la literatura nacional e internacional. La pregunta es esta: ¿qué es lo esencial del delito? ¿Qué es lo esencial de la conducta? ¿Qué es lo esencial del delito? Pues lo esencial del delito es la conducta humana.
La conducta humana, en sus proyecciones objetivos subjetivas, es lo que identifica, lo que caracteriza, lo que otorga fundamentos al injusto objetivo y al injusto subjetivo. Es la conducta consciente y voluntaria del daño causado. Y si los indicios revelan, muestran, dan a conocer de forma acabada o inacabada aspectos subjetivos o aspectos objetivos de la conducta ilícita de qué se trate, pues surge de correspondencia a aprender, internalizar, que el indicio de injusto penal que se conciba en la teoría y utilice en la práctica argumentativa, pues necesariamente deberá integrarse con la conducta ejecutada, materia de prueba sobre la que recaen las atribuciones indiciarias. En derecho penal, para valorar y justificar no cualquier adecuación, sino para valorar y justificar la adecuación inequívoca de la conducta al injusto objetivo, lesivo y subjetivo, pues es elemental que se necesita de una acción o de una omisión consciente y voluntaria que se adecue y que se recoja de forma inequívoca en el tipo lesivo, culpable y correspondiente. De una conducta que se adecue al tipo objetivo, al tipo subjetivo o a los dispositivos amplificadores del tipo. Si lo esencial del delito es la conducta humana y la conducta humana se concreta en las ejecuciones de autoría material, de autoría mediata, de coautoría o en los actos de complicidad del determinador o del interviniente, pues por correspondencia de igual se capta que en la teoría y práctica argumentativa no podrán concebirse fenómenos indiciarios de autoría o participación al margen de la estructura y descripción de esos dispositivos amplificadores del tipo, ni por fuera de la ejecución de las conductas que se adecúen a esos dispositivos amplificadores del tipo. Esto obedece a un principio, al principio de ejecutividad, como lo llaman algunos, o mejor, al principio de exterioridad. La autoría y participación, antes que constituirse como dispositivos amplificadores del tipo, pues es algo elemental. Constituyen formas particulares de conductas conscientes y voluntarias. De lo anterior se deriva que las imputaciones de conducta de autoría o participación soportadas en indicios de autoría o participación o no se pueden reducir a la simple mención de esos nomen juris. Me lo explico. Si yo digo, el doctor Víctor discúlpeme que lo ponga de ejemplo, es coautor del homicidio de Pedro Pataquiva. Pues la pregunta elemental es, ¿por qué es coautor? Digo, no, pues es coautor porque es coautor. Y usted me dirá, sí, usted me ha dicho coautor. ¿Pero por qué soy coautor? Y pues porque ya le dije que era coautor. Y él me podrá decir, pues sí, usted, profesor Pavón, me acaba de decir que yo soy el coautor del homicidio de Pedro Pataquiva, pero no me ha dicho por qué, simplemente me ha dicho que yo soy coautor. Entonces no se puede reducir a la simple mención del nomen juris.
porque la teoría obedece a una estructura. Los indicios de conducta de autoría o participación culpable, pues desde luego que tienen que ser indicativos, indicadores de indicativos de la ejecución subjetiva objetiva del dispositivo amplificador de autoría o de participación, de la conducta ilícita de que se trate. Y como indicios en esa dirección, servirán como acreditaciones probatorias para soportar las imputaciones jurídicas, las cuales solo se podrán justificar a través de realidades fenoménicas que indiquen, que den a conocer y que justifiquen la realidad de esas exterioridades de conducta, de esas ejecuciones de conducta. Por tanto, si toda conducta ilícita se realiza por un autor o un coautor en eventos acompañados de partícipes, es claro que en la teoría y en la práctica argumentativa no se puede concebir el indicio de injusto penal así. Uno, por fuera de la adecuación de la conducta a la estructura de la autoría material. Por fuera de la adecuación de la conducta a la estructura de la autoría inmediata o de la coautoría, según el caso. Por tanto, en ningún escenario argumentativo podrá hablarse de indicios de autoría cuando el fenómeno indicador o fenómenos indicadores no indiquen, no presenticen la conducta de autoría, o cuando del fenómeno o fenómenos indicadores no se sigue, no se deriva o no apoyen la conclusión de autoría a la que se llega, la cual se traduce en una imputación jurídica. Ante la ausencia de potencia indicadora de los fenómenos indiciarios en esa dirección, pues surge diáfano que se puede acudir a la censura de indicios en lo que corresponde a la censura de la inferencia lógica, o mejor, a la censura de la inferencia ilógica. Dos, por fuera de la adecuación de la conducta a la estructura de la complicidad o del determinador o del interviniente, según el caso. En ningún escenario argumentativo podrá hablarse de indicios de participación cuando el fenómeno indicador, cuando los fenómenos indicadores, pues no indican, no presentizan la conducta de complicidad, cuando no presentizan la conducta de determinador o interviniente, o cuando del fenómeno o fenómenos indicadores no se sigue, no se deriva o no apoya en la conclusión de complicidad determinadora interviniente que se traduce, a la que se llega y que se traduce en una imputación jurídica. Desde otra perspectiva, le vamos a dar otra perspectiva. Tratándose de indicio de autoría material, miren ustedes el vuelco del nombre jurídico a los contenidos materiales. Desde otra perspectiva, tratándose de indicios de autoría material, es dable comprender que los fenómenos indicadores habrán de revelar y mostrar las expresiones características de la conducta de lo que ustedes conocen como el dominio del hecho, en modo del profesor y maestro Rosin. Pero Mario Salazar, nuestro coterráneo, dijo: autor material no es quien domina el hecho.
autor material es quien domina el injusto, porque podrá haber dominado el hecho, pero una cosa es dominar el hecho y otra cosa es dominar el injusto. En esa perspectiva, los fenómenos indicadores deberán mostrar las conductas de dominio del injusto. Esto es, habrán de revelar las manifestaciones que pusieron a la persona en modo consciente y voluntario y ejecutivo de dominio del injusto. O sea, de dominio del daño causado. Miren ustedes la teoría del delito y la teoría de los indicios en un matrimonio indisoluble. Y miren ustedes que estamos ya hace rato que dejamos de lado los lugares comunes de que el indicio es un hecho debidamente probado que por medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva a un hecho conocido, a un hecho desconocido. Y dele, que dele, y dele, que dele, como dice, y dele, y dele, y dele, hasta que le dé un dolor de cabeza, y cuando le dé un dolor de cabeza, pues tómese un Alka-Seltzer. Yo creo que allá en el Perú también está el Alka-Seltzer. Preguntaba en algunos exámenes de pregrado del derecho probatorio, ¿qué es un indicio? Es un hecho debidamente probado que por medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva a un hecho conocido, a un hecho desconocido. Perfecto. Contestó bien en cuanto a estructura formal. ¿Dijo algo? Sí, dijo algo, pero no lo dijo todo. ¿Por qué? Porque al derecho penal lo que le interesa no es que el hecho es un hecho debidamente probado que por medio de la reflexión nos lleva a un hecho conocido, a un hecho desconocido. Al derecho penal lo que le interesan son los indicios de injusto penal, los indicios de daño consciente y voluntario, los indicios de autoría culpable, los indicios de autoría material culpable, de participación culpable, de coautoría culpable. En igual sentido, autoría mediata, miren ustedes, nomen juris. En tratándose de los indicios de autoría mediata, no es simplemente el lanzamiento de la autoría inmediata. Es dable comprender que los fenómenos indicadores habrán de revelar las expresiones y características del dominio de la voluntad del hombre de atrás al instrumento. Deberán mostrar las conductas de inducción en error invencible o de insuperable coacción ajena, que son las que le dan características a la autoría inmediata. Deberán mostrar las manifestaciones que pusieron a la persona de atrás en modo consciente y voluntario y ejecutivo a dominar la voluntad del instrumento, quien actuó de forma culpable. De otra parte, tratándose de los indicios de coautoría, también es dable comprender que los fenómenos indiciarios habrán de mostrar, de revelar los actos característicos del codominio funcional del injusto, del codominio del daño causado, en donde se integra pues, el acuerdo de voluntades, la división del trabajo y el aporte, no importante, sino el aporte esencial. En esto del aporte esencial fue recogido en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana, la 29.221 de septiembre ¿de qué año fue? 2009, de 2009. Pero esta cosecha, por decirlo así, no es una cosecha propia, original. El primero donde se habló del aporte esencial del coautor fue el profesor Roxin,
Y también en ese tema de que el aporte no es importante, sino que el aporte deberá ser esencial, trascendental, pues está también la obra maravillosa del profesor Miguel Díaz y García, del Miguel Díaz y García Conyedo. A su vez, tratándose de la complicidad, pues los fenómenos indiciarios deberán mostrar, revelar, dar a conocer los actos característicos de la complicidad, la contribución consciente y voluntaria y dolosa a la realización de la conducta antijurídica o a la prestación de la ayuda posterior por un concierto previo concomitante. Y en cuanto a lo que corresponde a los indicios del determinador, debe comprenderse que los fenómenos deberán mostrar los actos característicos de la conducta del determinador, a través de la cual se generó en el determinado la definitiva resolución de cometer el delito. Habrán de revelar si la conducta del determinador se ejecutó o a través de la orden, del consejo, del mandato, de la promesa remuneratoria, de la coacción y la inducción como modos mediante los cuales se puede configurar ese grado de participación. O sea, no podemos decir, usted es determinador. ¿Por qué? Pues porque es determinador. ¿Y por qué es determinador? Pues porque ya le dije que era determinador. Pues sí, ya le dije que era determinador, pero hasta el momento no me ha dicho nada. ¿Por qué soy determinador? ¿Cuál fue el modo de conducta? Si orden, consejo, mandato, promesa remuneratoria, coacción, inducción. Eso deben revelar los indicios de la conducta de determinador. Tercero, si los indicios que interesan el proceso penal son los indicios de responsabilidad penal. Es que esto es muy elemental, pero tan elemental, en derecho penal lo más elemental se le volvió lo más complejo. ¿Y dónde empieza en dónde empieza la misma complejidad? Que observen ustedes que en el escenario de la formulación de imputación solamente se habla de una imputación fáctica. Y la sola facticidad no resuelve el injusto penal. Y cuando usted entra a hacer discusiones de ausencia de responsabilidad penal, le dicen, no, quieto, quieta Margarita. Estas discusiones no son de este escenario de controversias pertinentes. Esto es un escenario del juicio oral. ¿Y dónde queda el principio de que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva? Habrán ustedes podido observar escenarios de formulación de imputación donde se hace formulación de imputación con solo criterios de responsabilidad objetiva. ¿A dónde? ¿A dónde queremos llegar? Que al proceso penal, de principio a fin, lo que interesa esclarecer y justificar es si Pedro Páramo es autor culpable o no del delito de homicidio de María Félix. Esclarecer o justificar si Aureliano Buendía es culpable o no del delito del secuestro de Manuelita Sáenz. Es clarísimo que en la teoría y práctica argumentativa no podrán derivarse indicios del delito de homicidio o secuestro, o el que sea, por fuera de la valoración de la culpabilidad del autor o el cómplice. Porque entiéndase, y repetimos, lo que interesa al proceso penal son los indicios de autoría, no son los indicios de autoría objetiva, no son los indicios de participación objetiva, no son los indicios de autoría o participación factual, sino los indicios de autoría o participación
culpable. Mirémonos en un escenario de juicio oral. Formulación de imputación, acusación, juicio oral. La pregunta, como dicen los muchachos cuando se encuentran, después de que terminan las clases, se encuentran allá en la esquina de la universidad y el uno le pregunta, bueno, ¿y a qué vinimos? Y el otro le dice, pues vinimos a lo que vinimos. Bueno, pero ¿a qué fue lo que vinimos? Pues vinimos a lo que vinimos, dicen los muchachos. Y llegamos a un juicio oral. Dice, ¿a qué vinimos? Pues sí, vinimos a lo que vinimos. ¿Y a qué vinimos? Vinimos a esclarecer y justificar si usted es autor material culpable o no del secuestro de Simón Bolívar. Si usted es autor material o no, si usted es coautor, culpable o no de la estafa contra José de San Martín. En otras palabras, el objeto de prueba que interesa al debido proceso penal y que dice relación cognoscitiva, valorativa, no demostrativa, sino justificativa, es con la conducta culpable en su expresión positiva o en su expresión negativa. Valga decir, con la conducta consciente y voluntaria de autoría o participación de un injusto penal concreto o sus exclusiones. Después, la responsabilidad penal afirmativa o excluyente. El objeto de interés cognoscitivo, valorativo y justificativo del proceso penal. Y es con relación a esta y a sus exclusiones, como al interior del sistema adversarial se realizan los actos de imputación, solicitud de medida de aseguramiento, solicitud de imposición, imposición de medida de aseguramiento, formulación de acusación, preclusión, sentencia de absolución o de condena. De otra parte, el indicio como argumento práctico sustancial. ¿Por qué he insistido tanto en que en argumento práctico sustancial? Porque es que los medios de prueba tenemos que mirarlo en una perspectiva de argumentación práctica sustancial. O en otras palabras, los medios de prueba tienen que poseer bondades o virtudes argumentativas. Tienen que poseer bondades o virtudes cognoscitivas. Y ese indicio como argumento práctico sustancial, pues es entendible. Eso no es una premisa fáctica de nada. No es un fenómeno de nada. No es un indicio de nada. No es cualquier indicio indicativo de cualquier cosa. Ni siquiera se trata de uno o varios indicios de autoría objetiva, ni de meros indicios de participación factual objetiva. ¿Por qué? Porque las revelaciones de autoría o participación objetivas por sí solas no resuelven, no justifican la imputación de un injusto penal. ¿Por qué se entiende lo anterior? Es que esto viene, yo creo que desde el abuelo de Carrara o del tatarabuelo de Carrara. El abuelo o el tatarabuelo de Carrara nos ilustró en esa obra magna
que la conducta humana tiene una comprensión objetivo-subjetiva. Y que no es solamente lo puramente objetivo, sino lo objetivo-subjetivo. Y que lo puramente objetivo no resuelven, no justifican la imputación de un injusto penal. Y máxime que si está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Por tanto, se comprende que la conducta culpable, de autoría culpable o de participación culpable, constituyen los referentes materiales, jurídicos y sustanciales del injusto penal. En nuestro Código Penal colombiano, en el artículo 12 dice, solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Tengo entendido que en el Perú también hay un artículo en esa misma dirección, no con la misma descripción, pero desde luego que solamente se puede imponer penas por conductas culpables, con conductas realizadas con culpabilidad, y que queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Es toda. Se está erradicada toda forma de responsabilidad objetiva, pues esto es y es principio rector, no es cualquier norma, pues convoca a jueces o a fiscales, o en el Perú al tema del Ministerio Público, para que la cumplan y apliquen, en sentido de que no es debido atribuir indicios de autoría material, mediata, coautoría o complicidad determinador o interviniente con solo criterios de responsabilidad objetiva. Que no es debido formular imputación de cargos, solicitar medida de aseguramiento, decretarla, acusar, y desde luego no es debido proferir una sentencia de condena con criterios de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Pues en todas sus formas se halla erradicada. Y más aún cuando tenemos una norma en nuestro Código Penal que dice la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. En otras palabras, si está erradicada toda forma de responsabilidad objetiva, esa erradicación de la responsabilidad objetiva no es solamente para la sentencia, porque dicen toda forma de responsabilidad objetiva. Y cuando yo hago imputaciones de autoría material, no las puedo hacer solamente con autoría material en modo objetivo. Pero esto sí que ha costado trabajo. Bueno, y sigue costando mucho trabajo. No entenderlo, sino aplicarlo. Imputación, formulación de imputación, pura imputación fáctica. Pura imputación objetiva, en cuanto a la facticidad, en cuanto a los hechos. Bueno, y el tema subjetivo, no. Este no es escenario, quieto ahí. Las discusiones de culpabilidad o las discusiones de ausencia de responsabilidad o ausencia de culpabilidad, esto no es acá, eso es allá en el juicio oral. Váyase al juicio oral. Oigan a estos, ¿cómo así? Entonces la teoría del delito en el proceso penal la aplicaron para formulación de imputación y acusación pura objetividad. Y para el juicio oral, allá sí, lo objetivo y lo subjetivo. No, esto no es difícil entenderlo. Tampoco es difícil aplicarlo. Para quienes... Entonces realizamos varias preguntas. ¿Será posible que con
criterios de responsabilidad objetiva, con solo criterios de responsabilidad objetiva, ¿será debido y procedente formular imputación? ¿Será debido solicitar medida de aseguramiento? Y con solo criterios de responsabilidad objetiva, ¿será posible decretar medida preventiva de privación de la libertad? Les hago a ustedes esas preguntas, mis amigos peruanos, fiscales, agentes del Ministerio Público, magistrados y defensores. ¿Será posible que si la causalidad objetiva por sí sola no sirve para la imputación jurídica del resultado y por ende para la imputación jurídica que se atribuye en la formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento, ¿se podrá hacer eso con solo criterios de responsabilidad objetiva? Si al derecho penal de principio a fin solo le interesan los autores o partícipes culpables, más no simplemente los factuales, bajo esa consagración sin salvedad, en sentido de que se haya erradicado toda forma de responsabilidad objetiva, que es aplicable a todas las fases procesales en las que se valore la conducta en materia de investigación y juzgamiento, pues es clarísimo que los indicios de injusto penal no se pueden concebir por fuera de lo valorativo de la conducta culpable, porque, insístase, los que nos interesan son los indicios de responsabilidad. De otra parte, si los indicios del delito no tienen existencia autónoma, porque derivan de medios de prueba personales o reales, y estos deben recolectarse a través de actos de investigación lícitos y legales, pues también surge que no se pueden concebir los indicios de injusto penal por fuera, primero, del principio de necesidad de la prueba, y dos, por el principio de ilicitud e ilegalidad de la prueba. Porque toda vez que de actos de prueba afectados de inexistencia material o inexistencia jurídica, estos últimos viciados de ilicitud o de legalidad, por el efecto reflejo de la exclusión, pues no es debido, ni es constitucional, ni es legal extraer fenómenos indicadores y con ellos construir inferencias. O sea, de medios de prueba que se hubiesen obtenido, primero de elementos materiales probatorios, porque la prueba le dice, no, prueba es allá en el juicio oral. Acá es elementos materiales probatorios. Yo nunca he terminado de entender eso, pero dejémoslo así. Eso para otra charla, si es que quizás me vuelvan a invitar. De medios de elementos materiales probatorios que surjan de actos de investigación ilícitos e ilegales, pues es claro que no es debido, no es constitucional tomar hechos indicadores y con ellos construir inferencias. En ese sentido, el hecho indicador estaría viciado por ilegalidad o por ilicitud. Todo, y tan cierto es lo anterior, que dos de las vías de la censura casacional, al menos en nuestro Código Penal, procesal penal, frente al hecho indicador, caminan, una por el error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición probatoria. Y si hay falso juicio de suposición probatoria, pues es porque se ha violado el principio de necesidad de la prueba. Y el otro, por el error de derecho derivado de falso juicio de legalidad. Se censura el hecho indicador porque surge de un medio de prueba que fue obtenido de forma ilícita o ilegal. Marco conceptual.
Ponemos de presente que el indicio como argumento sustancial, el indicio que como argumento sustancial interesa el proceso penal, y desde luego la censura de indicio penal, no es una categoría puramente lógico-formal silogística. No es el hecho debidamente probado que por la medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva a un hecho conocido, a un hecho desconocido. Sí. Siga repitiendo como lora eso. ¿Y qué? Planteamos que el indicio de injusto penal no se resuelve en la sola mención de los componentes hecho indicador, inferencia lógica y hecho indicado, como se repite en modo acrítico, con matizadas partituras en algunos lugares comunes de la doctrina probatoria europea y latinoamericana. Por el contrario, habrá de constituirse como argumento con virtudes epistémicas. Habrá de constituirse como argumento con virtudes cognoscitivas. Lo dice el profesor Vega Rañón en esa obra que ha sido publicada por ustedes por Editorial Palestra, donde más allá de lo lógico estructural se proyecte como un instrumento de conocimiento en dialéctica de lo concreto, como lo dice el profesor Tarufo, con incidencia sustancial penal, de lo cual resulta que no es debido ni sustancial aprenderlo, ya lo habíamos dicho. 1. Al margen de la conducta humana ejecutada, materia de interés penal, dialéctica de lo concreto, al margen de la estructura de la autoría y participación, ni por fuera de la adecuación de la conducta a la estructura de los dispositivos amplificadores de autoría y participación concretas, dialéctica de lo concreto, materia del debido proceso penal en concreto, por fuera de la valoración de culpabilidad, ni al margen de los principios de necesidad, licitud y legalidad de la prueba. Por decirlo así, al margen de la conducta humana, al margen de la estructura y participación, ni por fuera de la adecuación de la conducta a la estructura de los dispositivos amplificadores de autoría y participación, ni por fuera de la evaluación de la culpabilidad, tercero, y cuarto, ni por fuera de los principios de necesidad y licitud y legalidad de la legalidad de la prueba, son los ejes temáticos sobre los cuales nosotros nos hemos atrevido a construir una visión sustancial del indicio de injusto penal que vaya más allá de la estructura formal, hecho indicador, inferencia lógica y hecho indicado. Porque el tema hecho indicador, inferencia lógica y hecho indicado se queda en su abstracción. Sería para otra charla, porque esto lo podemos ampliar. No sé si me he hecho entender. Una pregunta. ¿Y cuál es el hecho indicado? Hecho indicador, inferencia lógica y hecho indicado. ¿Cuál es el hecho indicado? Más allá, y se me quedó esto, aquí no debemos hablar de hecho indicado, porque en el proceso penal no hablamos de hecho indicado. En el proceso penal deberíamos hablar de cuál es la conducta indicada. No es el concepto de hechos jurídicamente relevantes, lo hemos dicho en varios escenarios. Otro día podemos hablar de eso. Hechos jurídicamente relevantes, lugar común. Decimos, no, al proceso penal no le interesan los hechos jurídicamente relevantes, le interesan son las conductas jurídicamente relevantes. Y en materia de indicios, al proceso penal no le interesa el hecho indicado, porque una cosa es indicar el hecho y otra cosa es la conducta indicada.
cuál es la conducta que muestra, revela y da a conocer? Concebimos el indicio de injusto penal como un fenómeno. Esto sí no se lo vayan a aprender. No, eso solamente dejémoslo así. Como un fenómeno que expresa, que muestra de forma acabada o inacabada. ¿Qué es lo que muestra? Una esencia. ¿Y cuál es la esencia? Una conducta ilícita a la cual se haya ligada como parte del todo ilícito. O sea, lo que muestra el indicio de injusto penal se haya ligado como parte al todo ilícito. Por tanto, una visión sustancial del indicio, sustancial del indicio injusto penal, aprendida no como definición, la definición ya la sabemos, sino como argumento. Es que no se pueden concebir el indicio, ya lo habíamos dicho, al margen de la ejecución de la conducta humana, materia de interés penal, al margen de la adecuación de la conducta a la estructura de los dispositivos amplificadores del tipo de autoría y participación, por fuera de la valoración de culpabilidad. Y bueno, con esto terminamos. Espero que me haya hecho entender. Espero. A veces tengo dificultades como emisor para hacerme entender. Y pues muchísimas gracias. No sé si ustedes tienen alguna pregunta y si no, pues conversemos. Doctor Germán Pavón Gómez, por su disertación del día de hoy. Claro que sí tenemos preguntas de nuestros participantes en línea. Tenemos la pregunta de la señorita Denise Munaico, dice, ¿cuáles son los estándares de valor como cuantía para y por el daño moral? A ver, yo le voy a contestar en otra. No es que, no me voy a salir de la respuesta. Cuando hablamos de estándares probatorios, ¿cuáles son los estándares probatorios frente a la coautoría? Pues los estándares probatorios, hablando de estándares probatorios de la coautoría, son los que permiten que se visibilice, que se presentice la coautoría en cuanto a sus contenidos de acuerdo a voluntades de división material del trabajo, de aporte esencial y de actos de coejecución. Si me está hablando de cuáles son los estándares, pues me sorprende la pregunta, ¿no? Estándares probatorios del daño moral. Pues mírese qué se entiende por daño moral. ¿Cuál fue el daño moral que sufrió esa persona? Y esos estándares probatorios, pues desde luego, deberán pasar por una pericia, por una prueba pericial, porque ese tema del daño moral, el daño interno, el daño del corazón, el daño psicológico, el estándar probatorio tendrá que darlo en dialéctica de lo concreto, pues una prueba pericial. Por ejemplo, en lo que acá en los procesos penales de justicia y paz, por todos los daños morales, daños materiales y morales que produjeron los paramilitares contra indistintas personas, pues desde luego para probar el daño moral se necesita la prueba pericial científica.
Discúlpenme si me quedo corto en las palabras, pero No está preocupada. Antes de culminar, quisiera por favor que les indique a nuestros participantes cuál sería nuestra palabra clave para el día de hoy, para que puedan hacer su registro. la palabra clave sería coricancha. Coricancha. Perfecto, doctor. Estamos colocando entonces la palabra clave para el día de hoy para que nuestros participantes puedan hacer el registro correspondiente. Agradecemos nuevamente a nuestro distinguido expositor, el doctor Germán Pavón, a nombre de nuestro presidente, el doctor César Zaguanay Cacic, y también de nuestro presidente de Comisión de Capacitación, el doctor Rómulo Carcausto Calla. Hacemos también, en este momento estamos haciendo la presentación de nuestro recordatorio, que ya estaremos coordinando para hacerle llegar este presente, por aceptar nuevamente participar en nuestra cátedra de los jueves. Y también hacerles recordar a nuestros participantes que en la próxima sesión tendremos al doctor Raúl Pariona Ariana con su tema problemática de la suspensión de prescripción de la acción penal. Así que estarán atentos ahí a las inscripciones. Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento, doctor, y esperamos tenerlo en una próxima sesión de la cátedra de los jueves. Que tengan muy buenas tardes a todos. Gracias, Ebony. Ahorita en un ratico la llamo. Chao. Nos vemos.